We've said a lot in these past Sundays. En estos últimos domingos hemos dicho bastante. So much so that there's no way we could review. Tanto que hemos dicho que es imposible repasar. So this morning I'd like to start Así que en esta mañana quisiera comenzar with a little bit of where we left off. con un poquito de en donde lo dejamos. And first I want to remind you Primeramente quisiera recordarles that God has a church. de que Dios tiene a una iglesia. And that church is called the Church of God. Y esa iglesia se llama la iglesia de Dios. It is the name that is given to her in the Word of God. Es el nombre que se le fue dada en la palabra de Dios. We talked about it, and I can't get into it, but I'll just remind you that church means a group of men and women that have been called out. Y ya hablamos de esto, pero hicimos referencia que la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesia, significa un grupo llamados fuera, congregados. Asamblea. Men and women that have been called out Hombres y mujeres que han sido llamados fuera out of their life of sin. de sus vidas de pecado. Men and women that have come out of bondage and slavery. Hombres y mujeres que han salido de esclavitud, That de sus ataduras. Once they were servants to their flesh and to their sins. En un tiempo ellos fueron esclavos a su carnalidad, a su carne. But the message of salvation, Pero el mensaje de la salvación, the gospel of Jesus Christ, el evangelio de Cristo Jesús, saved us, nos salvó, redeemed us, nos redimió, freed us from that life of sin. nos libertó de esa vida de pecado. And thank God we're now free. Y gracias a Dios que ahora somos libres. Are you free? ¿Está usted libre? Rejoice that you're free. Regocíjese que está libre. That you no longer live in sin. Que ya no tenemos que vivir en pecado. That we no longer serve the Que devil. ya no tenemos que servir al diablo. Gracias, Señor. She has one husband. Tiene ella solamente un esposo. Jesus Christ is her Jesucristo husband. es su esposo. She has a head. Tiene una cabeza. Jesus Christ is her head. Jesucristo es su cabeza. She's a beautiful church. Ella es una iglesia hermosa, bella. If you could please put on the screen Si por favor pueden poner en la pantalla the church so we can see her. para verla. There she is. Ahí está. You see her? ¿La ven? She's beautiful. Es hermosa. Don't you dare talk about my mother. Más vale que no hablen de mi madre. Listen, don't you ever dare talk about my mother Nunca se in atreva my usted a hablar presence. de mi madre. I remember I was about 19 years old, Me recuerdo una vez, yo tenía 19 años en ese entonces. and we were in a camp meeting. Y estábamos en una convención. And I don't know how many of you remember Brother Powell. Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del hermano Powell. How many of you remember Brother ¿Cuántos de Powell? ustedes se acuerdan? He was a pastor of the Church of God in Virginia. Fue pastor en la West iglesia de Virginia. Dios en West Virginia. Not a very tall man, No era alto, which gives me encouragement. que me alienta a mí, But he was a powerful preacher. pero era un predicador poderoso. And there was a movement that was going on. Y en ese tiempo había un movimiento que estaban dando. Preachers that went astray. Predicadores que se habían extraviado And they started preaching nonsense. y comenzaron a predicar sandeces And they were talking bad about my mother. y hablando mal de mi And madre. I remember the message. Y me recuerdo el mensaje. Brother Paul, El hermano Pau, he laid it out. él lo puso tal como era. He made it clear the message of the Church of God. Él puso muy claro lo que era el mensaje de la iglesia de Dios. And in that Y message, en ese mensaje, he said it. él lo dijo. Don't you dare talk about my No se mother. atrevan a hablar de mi madre. So I'm so glad that now, 25 years later, Me alegro tanto que 25 Or more. o más, como 30 años después, I can repeat his words. puedo repetir esas palabras. And if you see her, Y si usted la ve a you ella, can say the same usted thing. puede decir lo mismo. Don't you dare talk about the Church No of God. hable acerca de la iglesia de Dios. Don't you dare go comparing her to her. No se trata usted, Dios, que de comparar a ella. I'm going to try. I said I'm going to try to stay calm. Yo dije que iba a tratar de mantenerme calmado. She's nothing like this. Ella no es nada como ella. She's the opposite of Ella this. es todo lo opuesto a ella. She's the only one. Ella es la única. She's
sé que usted no se atreve a decirlo, That's why I'll say pero it. yo se lo voy a decir por usted. But I believe there's some men and women here this Y morning yo creo que hay hombres y mujeres aquí Amen, esta amen. mañana that will say, que pueden decir, she is the only one. ella That's es right. la única, She's the one. ella es la única. I believe it. Yo lo creo. She is my mother. Ella es mi madre. Paul said in Galatians, Pablo dijo en Gálatas, she is the mother of all the saved. ella es la madre de todos los I santos. believe it's in Galatians chapter 4, Creo que es en Gálatas 4, 4:26. 4:26. She is the mother of all the redeemed. Ella es la madre de todos los redimidos. And Revelation tells us Y en el libro de Apocalipsis se nos dice that she is the mother of all the harlots. de que ella es la madre de las rameras. She's the great harlot Ella es la gran and the ramera mother of all the y harlots. también es la madre de las rameras. Gracias a Dios por el amén fuerte. They go like big, heavy duty amen. Listen, I get excited when I'm preaching about the church. Yo me animo mucho cuando predicamos acerca de la iglesia. You should get excited too. Y usted también debe estar animado. Some people say I get excited when I get a promotion. I couldn't hear you. Some people get excited, Algunos se excitan o se animan mucho cuando reciben una promoción en el trabajo. and that's good news. Y eso es bueno, eso son buenas noticias. But let me tell you, there's something more exciting. Pero déjame decirle que hay algo que es más animador. It's God's holy church. Es la santa iglesia de Dios. She is a true mother. Ella es Amen, la madre verdadera. Do you remember the words of Jesus Christ? ¿Se acuerdan de las palabras de Jesucristo? And I'm trying to hurry up, so that's why I'm not giving you the scriptures. Estoy I'm just tratando de making apurarme, por reference. eso que solamente estoy citando la escritura y no leyéndola. When Jesus was going to be crucified, Cuando Jesús lo iban a crucificar, just before, those days before, esos días antes, he looked at Jerusalem. él miró a He Jerusalén. stood over Jerusalem. Él se paró mirando a Jerusalén. Do you remember his words? ¿Se acuerdan sus palabras? Oh, Jerusalem, oh, Jerusalem. Jerusalén, Jerusalén. How many times, ¿Cuántas veces like a hen, quise yo como una gallina? not like a rooster, Que quise como una gallina, no Not un like a gallo, rooster. no como un gallo, no, not like a rooster, no como un gallo. because the rooster will leave and abandon the chicks, Porque un gallo deja a los polluelos. but she will never abandon Pero us. ella nunca abandonará a sus polluelos. If our mother and father abandon us, Si nuestra madre, nuestro padre nos abandona, I want to encourage you. quiero alentarlos. Let me get calmed down because Déjame calmarme. I won't last. I want to remind you that there is a mother Déjame calmarme porque si no, no voy a durar. Déjame recordarle que hay una madre that will never abandon que you. nunca lo va a abandonar a usted. She will protect you. Ella lo va a She proteger. will be with you through Ella va a thick estar and con thin. usted en lo malo y en lo bueno. And he said, how many times like a hen, Y dice la escritura que Jesús dijo, ¿cuántas veces como una gallina? I wanted to give you refuge under Dice, yo my darte wings, refugio bajo mis alas, but you refused. pero lo rehusaste. That's my mother. Esa es mi madre. She Ella will kill you. la va a matar. She's a murderer. Ella es homicida. Those of you that are from Chicago, raise your hand. Aquellos de ustedes que son originalmente de Chicago, alcen la mano, por favor. You were born in Chicago. Nació en Chicago. If you know a little bit about history of Chicago, Si uno conoce un poquito de la historia de Chicago, you'll remember the Great Chicago Fire. se van a acordar que hubo un fuego muy grande en Chicago. It was called it was called the Chicago Fire. Se llamaba el fuego de Chicago. And because of that fire, Y por causa de ese fuego tan grande, a lot of the construction methods changed. muchos de los métodos de construcción cambiaron. And this is a true Y story. esta es una historia verídica. After the fire, Después del fuego, they found a hen ellos encontraron a una gallina that was burned to the crisp que estaba quemadita totalmente in a barn. en un almacén. I don't know if that's the right word, the barn. ¿Ok? En un granero. And they heard some noise. Y escucharon un ruido. And when they moved this burnt hen, Y cuando movieron a la gallina que estaba totalmente quemada, estaba muerta, they found her chicks encontraron a sus polluelitos alive. vivos debajo de sus alas. That's her. Esa es Oh, glory! Dios. Amen, amen. That's the church. Esa es la iglesia. Praise the Lord. Help me, Lord.
to go through. No importa cuál sea el fuego que usted tenga que pasar. I don't want to hear talk about discouragement. Yo no quiero oír palabras de desaliento. I don't want to hear talk about discouraged. Yo no quiero oír, ay, estoy desalentado. We have a mother Tenemos una madre that will give us protection. que ella nos ofrece su protección. If you're lonely, Si se siente solo, run to her. corra a ella. If you're afraid, Si te sientes con miedo, run to her. corra a ella. If you feel like you can't make it anymore, Si sientes que ya no tienes fuerzas y no puedes más, run to her. corre a ella. She'll give you everything you need. Te va a dar todo lo que tú necesitas. She's done it for me. Él lo ha hecho por ti. Amen, amen. Testify this morning. Puede usted testificar. Amen, amen. Can you say? Amen, amen. Can you say? Can you say? Puede usted decir, She's been there for me. ella ha estado ahí por mí. When I look back through the years Cuando miro hacia los años atrás and I see what I've been through, y veo todo lo que he pasado, I don't know how I made it. yo no sé cómo llegué. I shouldn't be here. Yo no debo estar aquí. I shouldn't be alive. Yo no debo estar ni vivo. I should be dead. Debo estar muerto. I should be discouraged. Debo estar But desalentado. I had a mother. Pero tuve una madre. I had Tengo una madre. Amen, amen. Amen, amen. Let me move on because if not, we'll be here until the evening. Debemos seguir porque si no vamos a estar aquí hasta la tarde. She's beautiful. Ella es hermosa. Don't you dare talk about her. Más vale que no se atreva a hablar de ella. Definitely not in front of me. Definitivamente no enfrente de mí. But I have a burden that I want to cover Pero this tengo morning. un peso que quiero compartir con ustedes. But I had to get that in Pero tenía que meter eso ahí. so that we're encouraged. Para que seamos alentados, estemos alentados. Some people say, how is it that you're able to stay safe for so long? Alguien puede hacerle la pregunta, ¿cómo es que tú te mantienes, te has podido mantener salvo por tanto tiempo? You know what it is that you were born for this. Es, Some people might think, y oh, ellos piensan, no, es que tú naciste por eso. no, we weren't Tú born for naciste this. para esto. She made us No, strong. nosotros no nacimos para esto. Ella nos hizo fuertes. She's made us strong. Ella nos ha hecho fuertes. She's corrected us when we needed correction. Ella nos ha Amen, corregido amen. cuando hemos necesitado ser corregidos. She's put us in line when we Ella needed nos ha puesto en put in línea line. cuando necesitamos que nos pongan en línea. And she's encouraged us to keep going. Ella nos ha alentado cuando lo hemos necesitado. We owe loyalty to the Church of God. Debemos lealtad a la iglesia de Dios. We need to be loyal to the Church of Debemos God. ser leales a la iglesia de Dios. Amén. Glorificado sea Dios. But I have to talk about this beast. Pero tengo que hablar acerca de esta bestia. We've said so much about her already. Ya hemos dicho tanto acerca de ella. And honestly, Y sinceramente, it takes everything in me to stay calm. toma todo lo que tengo para yo mantenerme calmado. But I have to do it Pero tengo que hacerlo for your sake. por su causa. We already talked about her name. Ya hablamos acerca del nombre de ella. We talked about how she's tolerant. Hablamos como ella es tolerante. You remember the illustration? I believe it was last Sunday Creo que fue el domingo pasado que dimos la ilustración with the t-shirts. con las camisetas. Can we get those young men again? Podemos, esos jóvenes que van a pasar hacia adelante. Real quick. I'll just hand it to them. Here, here. You got yours, okay. You can stand right there. In Revelations, En Apocalipsis, chapter 17, capítulo 17, we see that vemos de this system que este sistema is what we're battling against today. If I could get the whole chart. que estamos hoy en día
batallando, luchando contra este sistema. This system right here. Este sistema aquí. This is not a church Esta no in es un- particular. Esto no representa una iglesia en particular, She's called the eighth beast. sino que se llama la octava bestia. We read it, so I'm not going to read it this morning. Lo leímos ya, así que no lo vamos a volver a leer. You can read it at home. Usted lo puede leer en su casa. Revelation chapter 17. Apocalipsis 17. What does she represent? ¿Qué representa ella? She represents Ella representa the enemy of the church el today. enemigo de la iglesia hoy. The devil has taken off his gloves. El diablo se ha quitado los guantes, Not that he ever had them on. no que los tenía puestos, But like never before, pero como nunca antes, he's fighting against the él truth. está luchando en contra de la verdad. He's fighting because he knows Él he está- has very little time. Él está luchando fuertemente porque sabe que le queda muy poco tiempo. He understands that. Él sabe eso y lo entiende. So this beast, Así que esta bestia, that's called the eighth beast, que se llama la octava bestia, put the whole chart, please. por favor pon el cartel completo. She's called the eighth beast because, as you know, the history of the church is divided into 7 ages. Ella se llama la octava bestia porque ustedes ya saben que la historia de la iglesia de Dios está dividida en 7 etapas. And in chapter 17, Y en el capítulo 17 it tells us about the 7 spirits or the 7 kings, nos habla acerca de los 7 espíritus de los 7 reyes, which represents this movement. que representa este movimiento, Paganism el paganismo under the empire of Rome. bajo el imperio romano. This first beast, Esta primera bestia aquí, this one represents paganism esta representa el paganismo, and unbelief. el dragón representa el paganismo y la incredulidad, And it's red y el roja because it was a murderous porque system. fue un sistema de asesino o de homicida. Then it passed its power onto this Y beast, después pasó su poder a esta bestia, which is Roman Catholicism. que es representa el catolicismo romano. And then Y después we find this beast, encontramos a esta which bestia, is the second beast. que es la segunda. It looks innocent. Luce inocente, It's a lamb, es un cordero, but look at her mouth. pero mire su boca, It's red, es roja, has a red tongue, tiene una lengua roja, because it's the same spirit. porque es el mismo espíritu. So when John sees, Entonces cuando Juan ve, now take me to the end. ahora llévalo al final, When John sees this beast, cuando Juan ve a esta bestia, he's seeing the culmination of all él ve that la culminación de todos estos sistemas that has formed que se ha formado to fight the church today. que para luchar en contra de la iglesia hoy en día. And it's sitting on the beast. Y está sentada sobre la With the bestia, same description in Revelation chapter 13. con la misma descripción que se encuentra en el capítulo 13. The only difference, La única diferencia that in chapter 13, que es que en el capítulo 13 it looks like a leopard. parece The como body. un leopardo por las manchas. In chapter 17, En el capítulo 17 it's red. es roja, It's the same beast. es la misma bestia. It's red now Ahora es roja because it's done a lot of killing. porque ha hecho mucho asesino. It has a lot of blood in its Ha hands. matado mucho y tiene mucha sangre en sus manos. And God's fed up. Y Dios está harto. So that's why we need to preach this Y message es this por eso morning. que tenemos que predicar este mensaje en esta mañana. Let's go to chapter 18. Where Vamos we're a ir going al to read. capítulo 18. And after these things, Después de esto vi I saw another angel come down from heaven, a otro ángel descender del cielo con gran poder. having great power. Con gran poder. We need preachers with great power. Necesitamos predicadores con gran poder. Aren't you glad for those that can preach with great power? No se alegra usted por los aquellos que pueden predicar esta palabra con gran That poder have the boldness y que tengan el atrevimiento, el denuedo to be able to preach no matter who gets offended? para poder predicarlo, no importa quién se ofenda. And it's not that we want to offend Y no anyone. es que deseamos ofender. Listen, we're not against the soul. Escuchen,
Como repetimos la semana pasada, nosotros no estamos en contra de las almas. We love the soul. Amamos las almas de Yes, ellos. People get confused with the message. Las personas se confunden con el mensaje. They think we hate Ellos creen que nosotros odiamos those that are in that a system. aquellos que están en el sistema. No, we love them. No, los amamos. That's why we have to preach what we have to preach. Es por eso que tenemos que predicar lo que estamos predicando. Because they'll never Porque si no, survive. nunca van a poder sobrevivir ahí. You understand? ¿Ya me entienden? Amen. This is not confusing. Esto no es confuso. No es confuso. It's clear to me. Es claro para I mí. trust it'll be clear to Yo you. espero que sea claro para usted. That we can't hold back Pero no podemos detenernos o aguantar from preaching the de message predicar el mensaje of the day. del día de hoy. What's the message of the day? ¿Cuál es el mensaje de hoy? This angel Este ángel that had great power, que tenía gran poder, his message and his power was so great su mensaje con el poder que lo predicaba era tan grande that it was able to light the world que pudo alumbrar al mundo with his glory. con su gloria. You get that? ¿Lo agarró? The glory that he had Dice que la gloria que él tenía was so powerful fue tan poderosa that he lit up que the pudo earth. alumbrar la tierra. True messengers of God Verdaderos mensajeros de Dios will shed light van a alumbrar, on what is false, van a poner luz sobre aquello que es falso, so that what you didn't see before, para que lo que usted no veía antes, you'll see it clearly. ahora lo pueda ver claramente. The devil hates the light. El diablo detesta la luz, He likes it dark, que le gusta oscurito, so that nobody sees what's going on. para que nadie vea lo que esté pasando. But we need light. Pero necesitamos la luz, Like the psalmist says, como dijo el salmista. his word is a lamp unto my feet. Su palabra es lumbrera a mi camino, una lámpara a mis pies. Without light, Sin la luz, you can trip and fall. usted puede tropezar y caerse. You can fall into the ditch. Y puede caerse en And it went. un hueco. But thank God for the light Pero gracias a Dios por la luz. that helps us to see. Que nos Amen, amen. It shines que bright. brilla grandemente. And what we didn't see before, we can see it now. Y lo que no veíamos antes, ahora lo podemos ver. What do we need to see this morning? ¿Qué es lo que necesitamos ver en esta mañana? What do you need to ¿Qué see this necesita morning? usted ver en esta mañana? There's something you need to see. Hay algo que usted necesita ver. There's something I want to show you. Algo que quiero enseñarles. That God wants to show you. Que Dios quiere enseñarle. It is that this system Y es que este sistema has been judged. ha sido juzgado. You understand that? Amen. ¿Usted entiende eso? I brought some more illustrations this morning. Trae más ilustraciones en esta mañana. What am I saying? Brother, you're going all out with all these illustrations. Alguien puede decir, pero hermano, de verdad que está saliéndote del plato con tantas ilustraciones. Because I think that they will help us. Es que yo creo que nos van a ayudar. I believe that they will assist us. Creo que nos van a asistir. And I told you when I began these Y yo messages le dije cuando iba a comenzar estos mensajes that we weren't going to preach it like in a conventional way. que no lo íbamos a predicar de una forma convencional, I was going to preach it different. pero diferente. Same truth. La misma verdad. For those of us that have been here in this congregation for a O long nosotros que time. hemos estado en esta congregación por mucho tiempo. Same truth, La misma verdad, but we're just preaching it a little bit different. pero un poco diferente en el estilo que lo estamos predicando. So you just bear with me. Por favor, tengan paciencia conmigo. I calmed down now. Ya me calmé. Somebody might say, thank God. Alguien puede decir, "Ay, gracias a Dios." I thought he was going to scream. Yo the pensaba que whole iba a estar message. gritando todo el mensaje. Thank God I'm not. Gracias a Dios que no lo voy a hacer. Be ready, Brother T. Hermano T, por favor, esté preparado. Brother David. Hermano David. Which one? In my desk, in the drawer, there's a bottle. You'll see it. Could you please bring it? Hay una botellita en mi escritorio que me hace falta. There's a message we need to preach Hay un mensaje que necesitamos predicar because of what this woman is. por causa de que como esta mujer es.
Now, where's Giselle? ¿Dónde está Giselle? Come on, honey. I didn't even ask the parents, but I asked her. No le pregunté a los padres, le pregunté a ella. She said she loves chocolate milk. Ella dice que le encanta la leche con chocolate. I could have bought chocolate milk, Yo pudiera haber comprado leche con chocolate. but I wanted to mix it myself. Pero yo mismo quería mezclarlo, hacer, Because o sea, hacer la leche con el chocolate. Because I want to show you Porque quiero enseñarles a ustedes that this system que este sistema has prepared a concoction. ha preparado No, como un cóctel, ¿no? Como una infusión. it's a bottle of poison, brother. Hermano, lo que está es que quiero pedir una botellita de veneno. I said I'm going to use the real thing. Yo le dije que iba a usar lo que es verídico. I was thinking to myself, Lo que es real. I'm going to use the real thing. You tell me how much chocolate you like. Dime cuánto chocolate No, te you tell gusta. me when, okay, to stop. Me dices cuándo yo paro. Because she makes it look like it's all good. It's what you like. Porque la bestia o la ramera lo quiera presentar como que te voy a dar lo que tú quieras, como a ti te guste, de la cantidad que te guste. Tell me when. I can stop. You sure you want a little more? ¿Quieres Sure. un poquito más? Look how much I got. Mira todo lo que tengo cantidad. I've got for everybody. Tengo para todos. I've got for everybody. Tengo para todos. God, yourself. I hope this helps you. Yo espero que te lo ayudes. You want it darker or do you like it like this? You want to taste it? ¿Tú quieres probar? Do you want a straw? ¿Tú Or do quieres you más want to puro? do ¿Tú it lo like quieres that? competir, absorbente? You want the straw? ¿Quieres absorbente? Yeah, everybody wants the Sí, straw. todo el mundo quiere absorbente. She's got everything you Ella want. tiene todo para ti, exactamente como te gusta. Do you remember what we read in Proverbs? ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de Proverbios? Do you remember? How many of you remember? ¿Cuántos se acuerdan de lo que leímos en el Proverbio? What did it say, Proverbs? What did David? Proverbs. About the You didn't say it. prostitute. You didn't say it. Oh, about the prostitute. Acerca de la ramera que estaba en la calle invitando al muchacho que entrara. Oh, I think I messed it up. You're gonna have to drink it without a straw. 'Cause I think I messed it up. Se le echó a perder Tell me, el absorbente. tell me if you like it, Dime si te gusta. or do you want it more chocolatey? It's good. Te dice así. That's exactly what they do. It was all over, so we brought you hydrogen peroxide, is that all right? I mean, that'll kill you anyway. Pretend. Check and see, brother. Check and see if I have it over there somewhere. I'm right here. Okay. Take another step, Keith. There you go. That's what she tells you. Oh, Jesus is Lord. Jesús es Señor. No. No, okay. No, keep drinking. Jesús es Señor. The Lord is, Jesus is Lord. Tastes good, right? That sounds good. Rico, ¿verdad? Está rico. And then she'll say Y entonces va a decir that Jesus is love. que Dios es amor, Jesús es amor. And you're, close your eyes. Say, that's some Y good tú chocolate milk. Say it. cierra los ojos y dice, qué Is it good? rico este leche con chocolate. You want to take another sip before I do my thing? You better Y drink, tomate que ya te lo echa a perder. you better drink plenty because your parents won't let me let you drink after this. Después de esto no puedo, vas a poder tomar más. ¿Vas a tomar más? Take advantage, drink. Don't worry about what they think. You like it? Drink up. Drink half if you want. Pobrecita, she knows what she wants. Now close your eyes and say, oh, there's some good chocolate milk. Ahora cierra tus ojos, mamá. Close your eyes and just say it Oh, loud. qué rico. Say it loud so they can hear you. Está rico la leche con And chocolate. when you're not looking, Y cuando no estás mirando, Amen. se supone que ese sea el veneno. and she'll give it right back Y to you. después te lo Just, vuelve a dar. just, Tell you like you're gonna drink it.
Actúa como si tú no te muevas. But the angel, thank God for the Gracias a Dios angel. por el ángel. Amen. Because if you drink it, Porque si te lo tomas, it may not kill you right away. a lo mejor inmediatamente no te mata. But it'll slowly Pero and surely con tiempo, kill you. Brother David, poco a poco, te va dañando Little hasta que by mueras. little. Poco a poco, it'll start shutting you down. va a comenzar tu sistema a reaccionar. Thank Vas, you. You did a good y job. vas a echar a perder. Hizo buen trabajo. Iba a YouTube, Little by little. poco a poco. No wonder God is angry. No en balde, Dios está airado. No wonder Revelations 18 No en balde, Apocalipsis 18. needed a powerful angel Necesitaba un un ángel poderoso, filled with glory. lleno de gloria, So much so de tal manera that his glory lit up the earth. de que su gloria alumbró toda la tierra. I'm so glad today the truth lit up, El día, me alegro tanto el día que la verdad alumbró mi tierra, that lit up my earth alumbró mi tierra and showed me y me enseñó that what I was drinking, que de lo que yo estaba tomando, what she was giving lo que me, ella me estaba dando, was poison. era veneno. Thank you, God. So what happened? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? He cried mightily with a strong voice. Dice que clamó con voz potente. Why do they have to preach that in the church of God? Tienen que predicar eso en la iglesia de Dios. I love the church of God. Yo amo la iglesia de Dios. They only have one fault. Solamente tienen un fallo. They've got this obsession Tienen esta obsesión with other religions. con las otras religiones. Why do they have to preach ¿Por that? qué tienen que predicar eso siempre? Why do they have to be so intolerant? ¿Por qué tienen que ser tan intolerantes? Why do they have to be so ¿Por close-minded? qué tienen que ser su mente tan cerrada? Look at all the wonderful things Mira todas las cosas maravillosas that were done. que se han hecho. Let me have the big chart again. Por favor, dame otra vez el cartel grande. Look at all the wonderful things. Mira todas las cosas. The whole hermosas. chart, please. Todo el cartel, por favor. What about those great revivals? Y esos avivamientos grandes. This is where we need to understand Y ahí es cuando tenemos que tener entendimiento. and have the light shed on our hearts and on our minds. Y que la luz de Dios sea alumbrada sobre nuestras mentes y en nuestros corazones. God never used this system. Dios nunca usó a este sistema. He certainly never used this beast. Ciertamente nunca usó esta bestia. What he did Lo que hizo fue were people that were under this system personas que estaban debajo de este sistema, with a little bit of truth that they con el knew. poquito entendimiento y la verdad que recibían. God honored that truth. Dios honró esa verdad. Why? ¿Por qué? You know why? ¿Sabes por qué? One main reason. Una razón principal. Right here. Aquí mismo. You see this right here? Ven aquí esto aquí. This is the sixth seal. Este es el sexto sello. The message El mensaje of come out of her, my de people, salir de ella, pueblo mío, had not been preached. no se había predicado. As a matter of fact, if you go to Revelations chapter 11, Es más, si usted va al libro de Apocalipsis, el capítulo 11, you'll see that John saw some things. usted va a ver que Juan vio ciertas cosas And he was going to write them down. y las iba a escribir. And the angel said, whoa, wait a El minute. ángel dijo, espérate un momentico, Seal them. Seal them. séllalo. But thank God, Pero gracias a Dios, in the seventh seal, que en el séptimo sello, it's all been revealed. ya todo ha sido revelado, todo ha sido You abierto. understand that? ¿Ya entiende eso? All the mysteries have been revealed. Todos los misterios han sido revelados. All we need to do is preach them Lo único que hay que hacer es Amen, amen. predicarlo Yes, amen. and accept them. y aceptarlo. So yes, God used men Así and que women sí, Dios usó a hombres y mujeres in this period of time. en este periodo de tiempo, In the time known in the history as the Reformation, the en Great el tiempo Reformation. conocido en la historia como la Gran Reformación. But what happened?
Pero ¿qué fue lo que sucedió? If you know history, Si usted conoce la historia, great men like Martin Luther, grandes hombres como Martín who Lutero, did not have an understanding of the Church of que no God, tenían un entendimiento de la iglesia de Dios, he thought, él pensó, if you study his life, si usted estudia su vida, that he could reform the Catholic que él Church. podía reformar la iglesia católica. But she's not of God. Pero ella no es de Dios. Amén. You understand that? ¿Entiende eso? We love the souls that are there, Amamos las almas ahí, but that's a fallen system. pero es un sistema caído. It's an ungodly system. Es un sistema que es inicuo. I'm glad you're sitting down. Me alegro que están sentados. It's a blasphemous system. Es un sistema de blasfemia. And those that have understanding Y aquellos of que God's tienen church, entendimiento de lo que es la iglesia de Dios, they have no problem saying, no tienen problemas en decir, this system este sistema is filled with blasphemy. está lleno de That's right. blasfemias. Because that's what the body, the angel said. Porque eso fue lo que dijo el ángel. She's full of blasphemy. Ella está llena de blasfemias. That every time great men Pero cada vez que grandes hombres with limited con un understanding entendimiento limitado died, murieron, their followers sus seguidores built up systems behind them. comenzaron a hacer y volver a reedificar otros sistemas Sectarianism. que son las sectas. John Wesley never wanted to start a church. Juan Wesley nunca quiso comenzar su propia God iglesia. gave him a clear message Dios le dio un claro mensaje of de sanctification. la santificación. And that's all he knew. Y eso es lo único que él sabía. Holy life Una vida santa and y sanctification. la santificación. And he preached it with all Y his lo heart. predicó con todo su corazón. It was true. Fue verdadero And que él- God honored him. y Dios lo honró. And souls were won. And souls were won. Y las almas fueron ganadas. But what happened? Pero ¿qué pasó? His followers, Sus seguidores, wanting to keep his memory alive, queriendo mantener su memoria viva, created a system around crearon his teachings. entonces un sistema basado en sus enseñanzas. Listen, the truth Escúchenme, la verdad will always lead you to one thing, siempre los va a llevar a una cosa, to God's church, a la iglesia de Dios. a visible body Un cuerpo visible here on earth. aquí en la tierra. So this angel shed light, Así que este ángel derramó la luz, and alumbró la tierra he cried out with a loud voice, y clamó con voz potente. and he said, Y él dijo, Babylon the Great is fallen. Is fallen. ha caído And la has gran Babilonia And has become the habitation of devils. y se ha hecho habitación de demonios. So if you have a problem Así que si usted tiene un problema with this message, con este mensaje, don't take it out on me. no me culpe, Take it out with God. culpe a Dios, Because he's the one declaring. porque es él que lo declara. Not only has she fallen, No solamente ella está caída, but she has become a habitation sino que se ha convertido en una habitación. of what? ¿De qué? Every evil spirit. De cada espíritu inmundo. So there's nothing good in her. Así que no hay nada bueno en ella. And this message Y este mensaje is twofold. tiene dos lados. After the announcement is made, Después que el anuncio se or hace, the declaration, o la declaración, you need to come to the acceptance. usted tiene que aceptar. And I wondered, I asked myself this Y morning, yo me hago esta pregunta. and actually I was thinking about it as I was reviewing it in my mind. Y mientras lo repasaba en mi mente, yo estaba pensando en esto. Do we all here agree that there's no hope for this? Estamos todos de acuerdo de que no hay esperanza para este sistema. There's no salvation. Que no hay For this salvación system. para este sistema. It has been condemned Ya ha by sido God. condenada por Dios. And what you and I need to Y do lo que usted y yo necesitamos hacer is we need to agree with God. es que necesitamos estar de acuerdo con Dios. Not try to get God to agree with us. No tratar de que Dios esté de acuerdo con nosotros. We cannot afford to be sympathetic with this. No podemos darnos el lujo de simpatizar con este sistema. Because God is against it. Porque Dios está en contra de ella. He has declared Lo ha declarado once and for all
una vez y por todas. It has fallen. Ha caído. Just like the literal Babylon, Igual como la Babilonia literal. when God passed judgment on her, Cuando Dios pasó juicio sobre ella, she never rose up again. ella más nunca volvió a levantarse. She became ruins Ella se hizo ruinas because they defied God. porque ellos retaron a Dios, And it, desafiaron a Dios and it became desolate. y se hizo una nación, una ciudad desolada. So the angel said, Así que el ángel dijo, Babylon has fallen. la gran Babilonia ha caído And has become what? y se ha hecho ¿qué? A habitation Una habitación of devils, de demonios the hold of every foul spirit, y guarida de todo espíritu inmundo and every unclean, hateful bird. y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. You understand that? ¿Usted entendió eso? I would love to go to Revelations 11, Me gustaría ir al Apocalipsis 11, but because of time we can't. pero por causa de tiempo no podemos. But you can read it at home, Pero usted lo puede leer en su casa and you'll see y usted va a ver what was inside her. lo que estaba dentro de ella. It was ugly, Era feo and it needs to be exposed. y necesita ser expuesta. We will look at Revelation 16. Vamos a ir a Apocalipsis 16. This is the chapter where it talks about the 7 angels with the 7 vials. Este es el capítulo donde habla acerca de los 7 ángeles con las 7 copas. Well, I'm getting ready. Mientras que yo me preparo, Brother Anthony, you could please fill these 2 bowls with that, please. Revelation 16, Apocalipsis 16, it tells us in verse 12, nos dice en el 12, and the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, thank you. And the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Brother T, Hermano T, you ready, brother? ¿está listo? Dice que sí. Right there. Sister Darla, where are you? Hermana Darla, Come here, sister. Sometimes these illustrations help us. You stand right here, sister. And brother, you stand right there. Right here. Don't do anything yet. no hagan nada todavía. Because I want you to see it in the Bible. Yo quiero que lo vean en la Biblia. It says, Dice, these 3 spirits like frogs came out of her. dice que estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas salieron de ella. Why did they come out? ¿Por qué salieron? Let's go back to chapter 18. Vamos a regresar al capítulo 18. Let's go to verse 4. Al 4. And I heard another voice from heaven saying, Y oí otra voz del cielo que decía, come out of her, my people, salid de ella, pueblo mío, that ye be not partakers of her sins, para que no participes de sus pecados, and that ye receive not her plagues. ni recibáis parte de sus plagas. God has a people Dios tiene un pueblo that are stuck in here. que están metidos aquí, Yes, they're sí saved, son salvos, but they don't belong there. pero no pertenecen ahí, They belong here, pertenecen aquí, visibly.
solamente. Do you understand that? ¿Ustedes entienden? Do you understand that there's a message of come out? ¿Entienden que hay un mensaje que es de salir de ella? Thank God for the day I came out. Gracias a Dios por el día que Thank yo God, salí. thank God. How many of you came out? ¿Cuántos de ustedes salieron? Thank God. I know Sister Sonia Yo sé que la hermana Sonia has always talked about siempre ha hablado how God showed her the truth. como Dios le mostró a ella la verdad. When she first came here Cuando ella primero vino aquí and heard the message, y oyó el mensaje, it bothered her. le molestó. But God got a hold of Pero her, Dios right? la agarró, ¿verdad? And now she loves the Y truth. ahora ella ama la verdad. She came out. Ella salió fuera. Thank God we came out. Gracias a Dios que Amen, salimos amen. fuera. Not only did we come out of sin, No salimos solamente del pecado, but some of us came out of this. pero algunos salimos de esto. Some of us came out of Catholicism. Algunos salimos del catolicismo. Some of us came out of this weird meditation and Algunos salimos de Oriental religions. estas religiones orientales de meditación, del budismo. Some of us came out of Protestantism. Algunos salimos del protestantismo. Some people say, what are you? Alguien pudiera hacerle pregunta, bueno, ¿qué es Are usted? you Protestant? ¿Es protestante? No, we're not Protestant. No, no somos protestantes. What are we? ¿Qué somos? We're Church of God. Amen, amen. We're saved Salvos, men and women, hombres y mujeres. redeemed by the blood of Jesus Redimidos Christ. por la sangre de Amen. Jesucristo. Now hold on to your seat, Ahora agárrese al banco, because some have come out literally. porque algunos literalmente han salido. But Babylon Pero Babilonia has not come out of them. no ha salido de ellos. You could be sitting here right Usted now. puede estar sentado aquí ahora mismo You're not in a Babylonian church y building. ya no está en ese templo babilónico. But you could have Babylon inside you. Tener Babilonia dentro de usted. You need to come out. Usted tiene que salir. You need to come out. Tiene que salir. Because just because you're not literally in Babylon, Porque simplemente porque usted literalmente no está en Babilonia. if Babylon is still in Si you, Babilonia todavía está en usted, you're going to receive the plagues. usted va a recibir las plagas. You're going to die. Usted se va a morir. You could be dead sitting right Ya puede estar here. muerto aquí. That's why Y es por eso in this message, que en este mensaje, or in these types of o en estos messages, tipos de not mensajes, because I'm preaching it, no brother, porque lo estoy I predicando don't yo, take it personal. yo no lo tomo personal, Because there have been other preachers porque that have hay been preaching otros for predicadores years. que por años han predicado. Brother Warner preached it over 100 years ago. Hermano Warner lo predicó más de 100 años atrás, So I don't take it personal. así que yo no lo tomo It's not personal. with me. No es conmigo, It's with the es message. con el mensaje. And some, Y algunos, this morning, esta mañana, Sister Darla had not even said one amen. hermana Dala no dijo ni una amén. No, not Sister Darla. I'm telling Sister Darla. Sister Darla. Hermana Dala, ¿puedes creer que hay There are some algunos sitting, aquí esta mañana? there are some sitting here in the pew Hay algunos sentados aquí, that have resisted this message. han resistido This este morning. mensaje esta mañana And they have not said one y no han amen. dicho ni un amén. You know why? ¿Saben por It qué? doesn't surprise me. No me sorprende. Because Babylon has not come out of Porque la it. Babilonia no ha salido de ellos. They don't realize it, No se dan cuenta. but they've drunk the Kool-Aid. Pero ellos tomaron el Kool-Aid. They drank the Kool-Aid. I know that some people say, oh, they got Kool-Aid in there because they're saying that you got to believe that they're the only ones. No, you drank the Kool-Aid. Muchos quieren decir que nosotros somos los que nos tomamos un jugo, como que si nos han lavado el cerebro. No, el que les lavaron el cerebro es a usted. Amen, amen, amen. Amen. But God is so loving Pero Dios está amante. that He told the angel, ¿Qué le dijo al ángel? a different angel, Un ángel diferente. because it says another angel came down. Porque dice que otro ángel descendió. He came from heaven, Vino del cielo. not God's heaven, No el cielo de Dios, but the spiritual heaven, sino un cielo espiritual. with a specific message. Con un mensaje específico. Come out! Salid. Come out! Salid. Amen, amen. ¿Qué está esperando? Come out! Brother, come out! Come out to the church of God! Come out! Sale, corre. Get out! ¿Qué está esperando? Sale. You remember Lot? ¿Se acuerda del Do otro? you remember Lot? ¿Se acuerda del otro? The angels. Don't be so. But when did the angels have to do? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los ángeles? After they said,
Fire's coming down. Después que le dijeron, oye, va a caer el fuego, azufre. It's coming El down, fuego y el azufre down, va a caer. down. Remember that chorus? It's coming down, down, down. It's coming down. Va a Get out. bajar, va a descender. And the angels have to grab hold of them Y el ángel tuvo que, los ángeles tuvieron que agarrar por and los get them brazos out. Come out. y Come arrastrar out. para afuera. And when that warning Y comes, cuando esa advertencia viene, come on. Get ready. prepárense. She's fallen. Ella ha caído. You see her right ¿La there? ven? You see her ¿La ven? right there? ¿La ven ahí? Mira, She's rajada por el been medio. revealed. She's been revealed. Ella ha sido revelada. Thank God for the truth. Amen. Amen. We see her for what she is. Nosotros la vemos por lo que ella es. Amen. Amen. Now what does God say? Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? For verse 5, for her sins have reached unto heaven. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Isn't that the same thing that these angels said to Lot No es lo mismo que los ángeles le dijeron a Lot about Sodom and Gomorrah? acerca de Sodoma y Gomorra. Their wickedness has reached heaven, Que la iniquidad de esa ciudad había llegado hasta los cielos. and we came down to see, Y nosotros hemos descendido para ver. and God hath remembered her iniquities. Y Dios se ha acordado de su iniquidad. Now here's verse 6. Versículo 6. Reward her even as she rewarded you. Dale a ella como ella os ha dado. You remember how she gave that soul? ¿Se acuerda that cómo ella le poison? dio a esa alma el veneno? Well, this is what God has for her. Esto es lo que Dios entonces tiene para ella. Reward her like she rewarded you. Págale como ella te pagó a ti. Dale a ella lo que te dio a ti. And not even that. Y But no solamente it eso. says, and double unto her, Dice, y pagarle doble double according to her words según sus or obras. works, in the cup which she hath filled, to her double. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Go ahead, give it to her. Así que dáselo Pour it out, brother. Give el it to doble. her. Dáselo, Pour it dáselo. out. No, just pour it out. Let it fall Derrámalo out. sobre ella, derrámalo. That's what we need to do. Y eso es lo que nosotros necesitamos Just hacer. pour it out. Derramarle las plagas. Because you know what she has? Porque sabe lo que ella tiene. When you show, thank you, brothers. You can, and sister, you can sit down. Because you know what she has? Just take it with you. When you pour out the plagues, Cuando usted de verdad derrama las plagas sobre it ella, shows what she has. entonces demuestra lo que ella tiene. You ready? Heads up. Listo, 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 listo. Listo. Hey, don't look over there. No miren para atrás, agarren ahí. Let me get the picture of the frog. Debe ver la foto de la rana, míralo ahí. Now I know that there it's green, Yo sé que ahí están verdes. En la pantalla están verdes. but I want to talk to you about a little bit about the frog. Pero quiero hablar un poquito de las ranas. It doesn't. It's okay. I don't have a problem with it being just a regular green frog. No importa que sea verde, But I have to think pero tengo que pensar that God, the Creator, que Dios, el Creador, who knows every species, que conoce cada especie, if you know a little bit of zoology, si usted conoce un poquito acerca de los animales, then you have to know, oh, wait a minute, there's a frog, usted tiene que saber que that there's a frog que hay una rana that's called, in layman's term, the dart frog. en una forma regular, porque tiene un nombre científico, pero una forma que nosotros entendamos se llama la rana oscura, The dart. o the dart, o la rana de dardos. You know why it's ¿Sabe por called that? qué se llama la rana de dardos? Because the natives would use that frog to tip their spears. Porque los primitivos usaban el veneno o lo que tenía, una secreción que tenía la rana para mojar la punta de las lanzas, gracias. Yeah, the darts, yeah. O de los dardos And y las flechas y así así. to either hunt an animal Y eso era para ir a tratar de cazar una presa or to
kill an enemy. o matar a un enemigo. This frog Esta rana is not very big. no es muy grande. It's small. El que yo hablo es muy chiquito. And it Así. has there's different species that have different colors. Hay muchas especies, pero tienen muchos colores vibrantes. I chose this one Yo escogí because it matches what we see in Revelation. porque pega a lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Those of you that have the frog, Ustedes que tienen una rana en la mano ahora, you're dead. ustedes están muertos. You're dead. Ya murieron. And the interesting thing about this one, Y lo interesante de esta rana es, the frog la rana does not create her own poison. no crea su propio veneno You know where she gets the o su poison from? toxina. ¿Sabe dónde ella consigue ese veneno? From what she eats. De lo que ella come. Her diet Su dieta produces that poison. produce esa secreción, ese veneno. Don't tell me this is not dangerous. No me diga a mí que este sistema no es You stick peligroso. around here, Usted se queda demasiado tiempo aquí, you'll catch that same spirit. usted va a agarrar el mismo espíritu. And without you realizing Y sin it, usted darse cuenta, you'll start spreading that poison usted va a around. comenzar a regar ese veneno por ahí por allá. It's okay. No, está bien. It's okay that you go to that church. Está bien que vaya y visite esa My iglesia. son, it's okay that you go to that church. Mi hijo, You don't have to go to the church of mire, God. sí. Go ahead. I can't because I didn't hear you. My son, it's okay. You can go to that church. Mi hijo o mi hija, no importa si tú vayas a esa iglesia. No, you don't have to necessarily come to the church of God. No necesariamente tienes que ir a la iglesia de Dios. If you feel good going Si there, te sientes bien asistiendo allí, what's important lo importante is that es you go to a church. que tú vayas a una iglesia. Guess what? ¿Sabes qué? You have a spirit of a frog Tienes el espíritu de una That's rana. right. because you're spreading that poison Porque estás around. regando ese veneno. You've been infected. You've been Has infected. sido infectado. We cannot sympathize. No podemos simpatizar. If people get offended, Si las personas se ofenden, they let them get offended. se ofenden. Amen. Amén, amén. Because we're dealing with spiritual Que estamos tratando con lo espiritual. issues here. Life and death. Estamos tratando con asuntos espirituales que es la vida o la muerte. You heard me say it a couple of weeks ago. Usted me oyó decirlo hace unas semanas atrás. You go to my church this week, Ven conmigo a mi iglesia esta and semana. I'll go to your church next week. Yo voy a la tuya la semana que viene. Frogs all over the place. Frogs, frogs, frogs. Rana, rana, rana. Now, we can tell the truth, Ahora podemos decir la verdad and we can say it in love. y decirlo con amor. Amén. We can say it in love, Podemos decirlo con amor. but it has to be said. Pero hay que decirlo. We have to preach the truth Tenemos que predicar la verdad. because we're the church of God. Porque somos la Amen, iglesia de amen. Dios. Brother T, how did it feel to pour out the plagues on Babylon? Amén. Huh? It felt good, right? ¿Cómo te sentiste cuando derramaste la plaga? Dice, me sentí bien. You want to see the love of God in this message? ¿Usted quiere ver el amor de Dios en este mensaje? How many saw the love of God in this message? Amen, ¿Cuántos quieren amen. ver el amor de Dios en este mensaje? Amen. If you didn't see it, if you didn't see it, I'll explain it to you. Usted no lo puede ver, yo se lo explico. See, if you pretend that you know, you'll never learn. Usted actúa como si usted sabe, entonces usted nunca va a aprender. There's great love in this Hay message, gran amor en este mensaje. but some of you didn't see it. Pero algunos de ustedes no lo pueden ver. So we're going to go back, Así que vamos a regresar so you don't think that there's no love. para que usted no piense que no hay amor. Verse 4. Versículo 4. And I heard another voice Y from oí heaven otra voz del cielo que decía, saying, Come out of her, my salid de people, ella, pueblo mío, that ye be not partakers of her para que no sins, seáis partícipes de sus pecados, and that ye receive not her plagues. ni recibáis parte de sus plagas. That's love right there. Eso es amor ahí. Amén. Amen. Before God pours his judgment, Antes que Dios derrame sus plagas, he's telling us, get out. Él nos está dando una advertencia, sale, sale, Come out sale, so that you won't be affected. para que no seas tú dañado y tú no seas afectado. Who are the ones that don't come out? ¿Quiénes son los que no quieren salir? After hearing the message Después de oír el mensaje and understanding the y message, entendiendo el mensaje, the ones that don't love the truth. los que no aman la verdad. You can say, I don't drink. Amén. Usted, You can say, I don't drink. usted puede decir, yo no tomo, I
I don't smoke. Yo no fumo. I don't do marijuana Yo no anymore. hago I marihuana. don't go to the bars. Yo no voy a las barras. I don't curse anymore. Ya yo no maldigo. I Malas palabras. go from home to work. Yo voy de mi trabajo directamente a mi casa. But you still have a problem. Pero todavía You tienes still problemas. have sin. Tienes pecado. You hear me? You still have sin. Yo tienes pecado todavía. You sympathize with her. Te simpatiza con ella. Amén, amén. We're not changing the message for No you. vamos a cambiar el mensaje por ti. You've got two choices. Tiene dos opciones. Either you accept the truth O acepta la verdad. or you're going to keep receiving blames. O se va a seguir recibiendo la plaga. Or you can go somewhere O else. puede irse a otro lugar. We are not changing the No vamos a message. cambiar el mensaje. We're not changing the No vamos message. a cambiar el mensaje. Amen, amen. Amén, amén. So don't impress me. Así que no me Or impresione a don't mí. try to impress No trate de anyone. impresionar a otros. Because you're not doing this, you're not doing that. Porque usted no hace esto y no hace lo otro. I trust we've gotten past all that. Yo espero que ya hace tiempo pasamos ya por todo esto. We're living in the seventh seal, Estamos viendo ya en el séptimo sello, where all the light has been donde brought out. toda la luz ha sido derramada. And it's clear what our Y message es should claro be. lo que es el mensaje. Amén. Who's God angry with? ¿Con quién está Dios airado? With the symptoms. Con lo que Right. simpatizan. He's angry at the system, Él está airado con el sistema and he's angry with the y sympathizers. está airado con los que simpatizan. It's clear to me. this Es morning. claro para mí en esta Amen, mañana. Is it clear to you? Es claro. Amen. Let me end on a positive note. Y déjame terminar en una nota Can you positiva. give me 5 minutes ¿Me dan 5 minutos más? before you kick me out? Antes que me den una patada. Revelations 19. Apocalipsis 19. You know what this message produced? ¿Sabe lo que produjo este mensaje? Verse 19 says, El 19 dice, and after these things I heard a great voice of much people in heaven. Verse 1. 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Let me tell you, this message déjame decirle que este will mensaje produce some shouting. va a producir clamor, It's going to produce some shouting va a and producir rejoicing. clamor y regocijo. I wish Yo quisiera that the congregation would say, I don't care about lunch. Keep preaching. Yo quisiera que la congregación dijera, no importa del almuerzo, siga predicando. Go to Jeremiah, Ve a Jeremías, chapter 50 and chapter 51, capítulo 50 y 51, where it says, donde dice, talking about the literal Babylon, hablando acerca de la Babilonia literal, he said to them él le dijo a ellos, in prophecy en profecía, about what was going to de happen lo que iba a suceder to them. a ellos. It says that the light shone on Zion again. Dice que la luz alumbró sobre Sión otra vez. And they found their way back to Y Zion que pudieron Amen, amen. una vez de nuevo encontrar su camino a Sión. with joy, with rejoicing and Con song. regocijo y con canto. Listen, this message Hermanos, este of mensaje, come out este mensaje de salir, brings joy and trae rejoicing. regocijo. Right, right. But we can't go there. Vamos a ir ahí. So it says, there was much voice. A great voice was heard of much people in heaven Dice saying, que una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, what heaven? ¿qué cielo? The same heaven in Ephesians chapter 2. El mismo cielo de Efesios capítulo 2. That high place. Ese lugar alto, You, elevado. you can't be high Usted here. no puede estar alto aquí. You can only be Solamente high puede estar here. alto aquí. There's no rejoicing here. Aquí no hay regocijo. But once you get here, Pero una vez que usted llega aquí, you can't stop the saints from tú rejoicing. no puedes That's parar a right. los santos That's de right. regociarse. We've been through too much. right. Hemos pasado por demasiado. John saw a multitude, a group Juan of vio people. una multitud de una gran multitud de personas. You remember the group? They're called These Are They. ¿Se acuerdan que dice estos son? Over in Revelations, I believe it's in Estos son chapter 4 aquellos. or 5. Who are these, John? ¿Quién son estos, Juan? I don't know who they No are sé quiénes son estos. because it hadn't happened yet. Porque todavía no había ocurrido. John was in the first seal, Juan estaba en el primer sello. and God was showing him something that was happening in the sixth Y seal. Dios le estaba mostrando algo que iba a suceder en el sexto So I sello. understand when John was on and said, I don't know who they are. Así que yo entiendo cuando Juan en su honestidad dijo, yo no sé quiénes son. Listen, when you say I don't know, Cuando usted escuche, cuando usted dice, yo no sé, God can show you. Dios les puede mostrar.
know. I don't care to know. Es cuando usted, a mí no me importa, yo no quiero saber. But when you want to know, Pero cuando usted de verdad quiere and saber, you're honest, usted es sincero, God can reveal. Dios se lo And revela. the angel told him, Y el ángel le dijo, these are they estos son aquellos that have come out. que han salido. Come out of what? ¿Salido de qué? The great tribulation. Amen. What tribulation? ¿Qué tribulación? Right here. Está aquí. Amen. Not because they got a flat tire. Not because they got a flat tire. No porque tenían una goma ponchada Or because everything went wrong in life. o porque todo le salió mal. You can have a lot of things go wrong in life. Usted puede tener muchas cosas en su vida que le salgan mal. But have peace of God here. Pero That's tener right. la paz de Dios Amen, aquí. amen. You can have everything go right. Y todo le puede salir bien aquí. You got a good job. Un buen trabajo. All the things you want come to be. Todas las cosas que usted desea salen, But you're in tribulation pero está en tribulación. because you have no peace in your heart. Usted no That's tiene right. paz en su corazón. So don't wonder Así que no en balde that they were que rejoicing. ellos estaban regocijados. And it Y says, dice que ellos decían, saying, hallelujah, aleluya, salvation and glory, salvación y honra honor and power y gloria unto the Lord our y God. poder son del Señor Dios nuestro. For true and righteous are his judgments. Porque sus juicios son verdaderos y justos. For he hath judged the great whore, Pues ha juzgado a la gran ramera which did corrupt the earth with her que ha fornication, corrompido la tierra con su fornicación and has avenged the blood of his servants y ha at her vengado hand. la sangre de sus siervos de la mano de ella. I better stop, Más vale que yo pare, or else I'll keep going. o si no voy a seguir. I'm tempted to keep going, but I'm going to stop. Estoy tentado a seguir, pero voy a parar. But you can read it at home, Pero usted lo puede leer en su and casa. you'll see the great rejoicing. Usted va a ver que fue un gran regocijo. Great rejoicing. Gran regocijo. Because God had delivered his people. Porque Dios había libertado a su pueblo. And his church was shining Su bright once iglesia estaba again. Praise alumbrando God. en toda su luz. Una vez más. She was visible again. Era otra vez, era visible. We need to be visible. Necesitamos ser visibles. We cannot be visible No podemos ser visibles if we sympathize si with this. simpatizamos con esto. Just be honest Sea sincero and just say, I'm not Church of y God. dígalo, yo no soy iglesia de Dios. I'm just a religious Soy person. una persona religiosa. I respect that. Yo respeto eso. But don't try to say you're Church of Pero God. no trate de decirme a mí que usted es iglesia de Dios. And you don't see the difference Usted no between puede her ver la and diferencia her. entre ella y That's ella. How many see the difference this ¿Cuánto morning?